Saludos mis jóvenes estudiantes. Yo sé que ustedes están teniendo dudas porque no es lo mismo, ¿verdad?, estar presencialmente con el maestro que estar recibiendo instrucciones. He recibido algunas dudas acerca del ejercicio que habíamos trabajado anteriormente. He recibido dudas del ejercicio que habíamos trabajado anteriormente que tenía que ver con hallar el área del triángulo. Escogí específicamente este ejercicio número 2 porque entiendo que quizás era el más difícil de entender para ustedes. El ejercicio me está pidiendo que halle el perímetro y el área de cada triángulo. Tengo dos triángulos, yo quiero que usted los mire detenidamente. Tengo el triángulo 1, que es el triángulo pequeño, y tengo el triángulo 2, que es el triángulo grande. Ambos triángulos son diferentes, por lo tanto, tengo que trabajar con el triángulo que es más fácil para mí, que es el que conocemos, que es el triángulo rectángulo, que vendría siendo este triángulo que es más pequeño. Ese es el que yo enumeré como el triángulo 1. El segundo triángulo es el triángulo 2. Este triángulo 1 es un triángulo rectángulo, por lo que yo tengo un ángulo de 90 grados. Lo que no me sucede en el segundo triángulo, no es rectángulo, no tengo ese ángulo recto de 90 grados. Así que poder sacar el lado que me falta del segundo triángulo es sumamente difícil. Por lo tanto, voy a utilizar el triángulo pequeño, que tampoco tiene la medida de este lado, que es el que llamamos la hipotenusa, para conseguir la medida que es compartida entre ambos. Si yo tengo un triángulo rectángulo, como ya yo le establecí a ustedes a través del teorema de Pitágoras, yo puedo sacar la medida del tercer lado si ya tengo los dos lados para trabajar. Y por eso fue que yo vine y los enumeré, para yo saber con quién estoy trabajando. Si yo conozco el valor, ¿verdad?, de la base, que es a la que llamo B, perdón, y conozco el valor de la altura, que es la que estoy llamando A, pues entonces yo puedo ir poniendo esos numeritos. Yo sé que B, que es la base, mide 8, y la altura, que es A, mide 14. Si usted mira, yo le pongo un número, se refiere al triángulo. B1 es la base del triángulo 1 y A2 se refiere a la altura del triángulo 2, que a la misma vez, a la altura del triángulo 1. La hipotenusa del triángulo 1 y el lado que me falta del triángulo 2 son el mismo porque están compartidos. Por lo tanto, yo debo fijarme que cuando yo consiga uno, voy a poder conseguir el otro. Por el teorema de Pitágoras, yo puedo decir entonces que 14 al cuadrado más 8 al cuadrado es C al cuadrado, y debes recordar que 14 al cuadrado es multiplicar 14 por 14 y 8 al cuadrado es multiplicar 8 por 8, lo que me da a la suma de ambos 260. ¿Ok? Hay varios padres que me han preguntado de dónde saca el 16.12. El 16.12 vino del proceso de sacarle la raíz cuadrada al 260. ¿Ok? Vamos a ver si por aquí podemos hacerle el cálculo, quizás para que se le haga un poquito más fácil verlo, porque parece que algunos no pudieron ver el proceso. Vamos a esperar que baje. Estamos trabajando con tecnología. Ahí estamos. Vamos a escribirlo aquí. Aquí donde tenemos el teorema de Pitágoras, yo les había puesto este que estaba aquí. Recuérdense nuevamente, este 14 se refiere a la altura del triángulo pequeño y este 8 se refiere a la base del triángulo pequeño. Y lo que me queda es conseguir C al cuadrado, que es la medida de este lado que está aquí.
que es la hipotenusa del pequeño, pero el lado que me falta del triángulo grande. Esto me va a dar a mí a 14 al cuadrado, 14 por 14, que es 196, 14 por 14 más 8 por 8, que me debe dar a C al cuadrado. ¿Ok? Y entonces voy sacando que 14 por 14 es 196 y 8 por 8 es 64, me sigue dando a C al cuadrado. Y entonces ahora voy a hacer el cálculo que necesito hacer, que es sumar los ambos. 196 más 64 es 260, me sigue dando a C al cuadrado, pero esa C no puede estar cuadrada, le tengo que buscar la raíz cuadrada, por lo que entonces procedo a sacarle la raíz cuadrada a ambos lados. ¿Ok? Al sacarle la raíz cuadrada con la calculadora, tengo que la raíz cuadrada de 260 es igual a esos 16.12, que es ese valor que yo les he estado hablando aquí. C va a ser igual a esos 16.12. ¿Ok? Luego que consigo eso, pues entonces ya puedo trabajar con el área que necesito de cada triángulo y con el perímetro de cada triángulo. Recuerde que siempre que trabajamos con triángulos, la fórmula de área es la mitad de la base por la altura, por eso se los puse en un principio aquí, para que se recordaran de eso. Trabajo con el triángulo 1, mitad de base por altura, es la mitad de base 8, altura 14. ¿Ok? Es igual a 56. Recuerde que la altura siempre es perpendicular, por eso cuando hago el área del triángulo 2, la base es 22, pero la altura no es el número que conseguí, sigue siendo la misma altura, porque tuve que extender esa línea de la base para poder crear una línea perpendicular, para poder tener una altura que cumpla con la definición. Por lo tanto sería 22 por 14, 22 por 14 sería 308 y en la mitad, que es 154. Ese sería el área de cada triángulo. Cuando me pide el perímetro es sencillamente la suma de cada lado, así que yo sé que un lado mide 8, el otro mide 14 y el que yo conseguí, que es 16.12, lo sumo, 38.12 pies. Y el segundo triángulo sería entonces 16.12 más 22 más los 34 que conseguí, que serían los 72.12 pies. Espero que este video les ayude a aclarar un poquito más las dudas que me han estado enviando acerca de la altura de los triángulos.